Bueno, muy buenos días. Nos estamos viendo otra vez en esta oportunidad para hablar sobre enfermedades del aparato digestivo, parte 1, ya que es bastante amplio. Vamos a hacer una primera parte ahora. El aparato digestivo, vamos a hablar un poco de la estructura, la función, un pequeño repaso de la parte anatómica y quizás funcional. Bueno, empezaremos por la parte del esófago, que es un órgano tubular que conecta la faringe con el estómago, ¿no? La faringe con el estómago, aquí tenemos el esófago, es un órgano tubular. La mucosa del esófago está formada por un epitelio plano pluriestratificado no cornificado. Las capas musculares que tiene el esófago permiten un barrido eficiente de la luz esofágica, que ayuda a evitar el daño producido por la enfermedad de reflujo gastroesofágico, ¿no? Entonces, este esófago tiene capas musculares que dan un movimiento, un peristaltismo a nivel esofágico que condiciona que no haya el problema de reflujo gastroesofágico como uno de los parámetros, porque aparte hay otros parámetros que tenemos que tener en cuenta para que se evite la enfermedad por reflujo de gastroesofágico. Va a haber una deglución coordinada a través de un mecanismo reflejo por el centro de la deglución, que está ubicado en el bulbo y en la parte inferior de la protuberancia. Esto va a permitir cerrar en forma transitoria la laringe y las coanas, suspender la respiración al momento que se produce la deglución. Entonces, cuando estamos deglutiendo, existe un proceso de dejamos de respirar en ese momento, ¿no? El esfínter cricofaringio, a la entrada del esófago, y la contracción enérgica de la faringe, que es musculatura estriada, permite el tránsito eficiente del bolo deglutido de la faringe hacia el estómago. Bueno, y aquí está la figura, ¿no? Entonces viene a través de la faringe baja el bolo, y aquí está el esfínter cricofaringio. Entonces esto va a cerrarse y va a hacer que descienda, siga descendiendo sin regresar lo mismo a este nivel de la altura del esfínter esofágico inferior. El paso del bolo a través de esos esfínteres determina su cierre y el aumento de la presión hasta el nivel de reposo. Se dice que alrededor de 60 milímetros de mercurio para el esfínter cricofaringio a este nivel, y de 15 milímetros de mercurio para el gastroesofágico a este nivel. En el recién nacido, la presión de este último, de este gastroesofágico, es baja o inexistente y aumenta en el transcurso de las primeras semanas de vida. Por eso es que en los recién nacidos vemos con mucha frecuencia ese reflujo. Aparte, la mami lo manifiesta como está botando el cortadito luego de que lacta. Es debido a que la presión, ¿no? En este último esfínter sobre todo no está presente o es muy baja. Los 2/3 distales del esófago existe una musculatura lisa y presentan 3 tipos de ondas de contracción desencadenadas por las ondas primarias, por la deglución, las ondas secundarias, por la presencia del alimento en el esófago, y las ondas terciarias, que son espontáneas, no propulsivas, predominan en el tercio inferior del esófago del lactante y se consideran patológicas después de esta edad. Durante el primer semestre de vida, la baja presión del esfínter gastroesofágico y el predominio de la motilidad no propulsiva facilitan el reflujo gastroesofágico. Ya lo habíamos mencionado. Y hay otros factores que van a condicionar también que exista el reflujo gastroesofágico en los niños, sobre todo pequeños. Se dice que el segmento esofágico intraabdominal es corto o inexistente. Acá existe un pequeño segmento gastroesofágico, o mejor dicho, esofágico, que es muy corto.
el paso vertical del esófago a través del espesor reducido del diafragma. Es un diafragma bastante delgado y es un esófago pequeño el que pasan. Y por último, la ausencia del ángulo de His. Normalmente el ángulo de His se da en la curvatura mayor y el esófago. Este angulito es el ángulo de His, pero en los niños pequeños este ángulo de His no está formado aún, ¿no? Y esto, cuando hay un aumento de contenido alimenticio, esto aumenta la presión y hace que a este nivel exista un efecto de válvula, la válvula de Gubarov, y entonces cierra y no hay retorno del alimento. Pero en los niños pequeños este ángulo no está bien formado, no se presenta la válvula de Gubarov y entonces puede haber también por este motivo un problema de reflujo gastroesofágico. Hablar un poco del estómago. El cardias separa el esófago del estómago. Entonces aquí tenemos el cardias, ¿no? En la parte distal del estómago se comunica con el intestino delgado a través del píloro. Entonces a este nivel el píloro. Tenemos el cardias y el píloro. La mucosa gástrica está recubierta por un epitelio cilíndrico monoestratificado. La superficie de la mucosa del estómago presenta numerosas fobias, en las que se desembocan las glándulas gástricas. Se dice que existen 3 tipos de glándulas: las cardiales, que se encuentran hasta unos 4 centímetros de la unión gastroesofágica, las cardiales; las pilóricas, en los últimos 4 centímetros del vestíbulo pilórico hasta el canal del píloro, las pilóricas, las glándulas pilóricas, y estas básicamente son productoras de moco; y las glándulas gástricas o fúndicas, que se encuentran en el cuerpo gástrico, ¿no? En el cuerpo gástrico. Y producen moco, ácido clorhídrico y pepsina. El epitelio gástrico está conformado por 4 tipos de células. Habíamos hablado de las glándulas, pero estas glándulas a su vez contienen células. Se dice que existen las células superficiales, las células del cuello glandular, las células oxínticas o parietales y las células principales o pépticas. Entonces, nosotros tenemos acá un pedazo digamos, de estómago, donde tenemos la mucosa, la submucosa, la parietal y la serosa, pero nosotros vamos a tomar un pedazo de ese estómago que sería donde encontraríamos las glándulas, y estas glándulas traducidas aquí, digamos, en un tamaño más grande, vamos a encontrar en la parte superior las células mucosas, en la parte casi intermedia, ya llegando a la parte basal, las células parietales, y en la parte más inferior las células principales. Nosotros vamos a hacer un corte de esas células de la mucosa, de la superficie de la mucosa, y las células, aquí tenemos las células superficiales, ¿no? O mucosas, son las que van a producir el moco, y el bicarbonato, que van a hacer el efecto protector. Y la formación del ácido libre en la superficie luminal de las células va a estar dado por mecanismos vagales de distensión abdominal, o sea, distensión básicamente del estómago, la liberación de histamina, de gastrina, alcohol o cafeína. Entonces, cuando se rompe el equilibrio de los efectos o los mecanismos defensivos, que son la secreción de moco y el bicarbonato, básicamente la secreción de moco dado por las glándulas superficiales o mucosas, y la producción del ácido clorhídrico
y la pepsina más factores nocivos como es el consumo de alcohol, tabaco, el estrés, vamos a encontrar que se va a dar o se va a presentar la enfermedad péptica. Las secreciones gástricas inician la digestión de las proteínas y protegen los segmentos más distales del tubo digestivo de la presencia de microorganismos. En el epitelio gástrico hay un quinto tipo celular que pertenece al sistema entero-neuroendocrino y secreta gránulos hacia los tejidos circulantes, a la circulación local y sistémica, y estos gránulos contienen hormonas. ¿Qué hormonas? Tenemos la gastrina, la secretina, serotonina, enteroglucagón y somatostatina. Estas hormonas van a contribuir a la regulación de la actividad del estómago y a su integración dentro del funcionamiento del aparato digestivo y del organismo. Existen fases para la producción ácida. Estas fases están divididas en la fase cefálica, la fase gástrica y la fase intestinal. La fase cefálica básicamente está dada por la presencia de olor de los alimentos, el gusto también de los alimentos, la masticación y la deglución. La fase gástrica se va a dar por la distensión del estómago o la presencia de proteínas y aminoácidos en el estómago. Y la fase intestinal por la presencia de péptidos y aminoácidos en la luz duodenal y distensión del duodeno. Entonces, todas estas fases van a condicionar la secreción ácida. ¿En qué momento se detiene la secreción ácida? O sea, no siempre vamos a estar liberando ácido gástrico, sino en el caso de que el pH del estómago sea menor de 2, en el caso de que la acidez del bulbo duodenal sea menor de 3, o en el caso de la presencia de líquidos hipoosmóticos como lípidos, productos de la digestión de las proteínas. En esos casos se detiene la secreción ácida. Y básicamente va a estar dada esta detención por la liberación de secretina, colecistocina, somatostatina, bulbogastrona, péptido inhibidor gástrico y reflejos nerviosos locales. Todas estas van a condicionar también el reflejo inhibidor del vaciamiento gástrico. En el caso del recién nacido, además de la digestión de proteínas, hay también degradación de grasas y almidones por acción de la lipasa lingual y gástrica y la amilasa salival respectivamente, que actúan a nivel de un pH neutro o ácido. En cuanto al intestino delgado, en este segmento tienen lugar los principales procesos de digestión luminal y terminal, así también el reensamblaje intracelular de los productos de la digestión que salen por la membrana vasolateral del enterocito hacia los sistemas linfático o portal. Es decir, aquí termina la digestión, ¿no?, a nivel luminal y van a pasar al enterocito, y del enterocito a través de la membrana vasolateral lo que se ha absorbido va a pasar al sistema linfático o portal. La propulsión del contenido intraluminal se realiza en forma lenta y pendular, que favorece la mezcla con las enzimas secretadas a la luz, la digestión terminal y la absorción. Las vellosidades representan el compartimento maduro que determina la absorción y la digestión terminal de los nutrientes, y las criptas el compartimento germinal. Aquí esta es la vellosidad y aquí, esto sería el compartimento maduro, y la parte de las criptas
el compartimento germinal donde están las células inmaduras, ¿no? El enterocito es una célula muy diferenciada y polarizada. En el lado luminal se encuentra el borde estriado formado por microvellosidades. Además, en el enterocito existen otro tipo de células provenientes de las células germinales, tales como las células caliciformes o productoras de moco, las células SEME, las células enteroendocrinas, las células de Panet, las células de penacho y las células de borde estriado en copa. Existen repliegues semilunares, que son las válvulas de Kerckring, en la mucosa. Estas válvulas van a crear turbulencias en el flujo del contenido y favorecen estas turbulencias la mezcla de los nutrientes y su absorción. La válvula iliocecal regula el vaciamiento al colon a la vez que actúa como una barrera para la flora residente en el ciego. También existe un sistema inmunitario a nivel gastrointestinal. La integridad del aparato digestivo es mantenido por mecanismos de defensa específicos e inespecíficos. Aquí era inespecíficos, disculpen. Los específicos están a cargo de un sistema inmunitario de la mucosa extensa en el GAT, que tienen como función actuar como barrera entre el medio externo, que es el medio luminal, y el medio interno, que es la mucosa. Existen tipos celulares inmunocompetentes, como son las placas de Peyer. Son semejantes a los ganglios linfáticos que contienen sobre todo linfocitos B y se localizan en la mucosa, la submucosa del intestino delgado, en especial en el ilium. Entonces nosotros vemos la parte más superficial que va a la luz del intestino sería la mucosa, que está sobre una lámina, la lámina propia. Luego viene la submucosa, la muscular y la serosa. Entonces las placas de Peyer se encuentran sobre todo en la mucosa y la submucosa, el intestino delgado y sobre todo a nivel de ilio. Los linfocitos de la lámina propia están diseminados a lo largo del intestino, en su mayoría los linfocitos secretores de inmunoglobulina A. Y existen también los linfocitos interepiteliales localizados entre los enterocitos. Habíamos hablado del GALT como parte del sistema inmunológico del tracto digestivo. Este va a incluir también a las células M, localizadas sobre los folículos linfoides, que endocitan una gran variedad de proteínas y péptidos antígenos o antigénicos. Los transportan hasta la membrana vasolateral, donde los presentan a las células dendríticas y a los macrófagos. Estas células dendríticas y los macrófagos que reciben los antígenos presentadores por las células M y a su vez los presentan a los linfocitos T. Los linfocitos T, expuestos a los antígenos en las placas de Peyer, pueden migrar hacia el interior de la lámina propia o bien hacia el epitelio, donde maduran a linfocitos T citotóxicos y así proveen otro mecanismo defensivo contra las bacterias. Los ganglios linfáticos mesentéricos que reciben la linfa drenan desde el intestino y las células de Kupffer del hígado y constituyen también una barrera de defensa más. En cuanto al intestino grueso, comienza en la válvula iliocecal y termina en la línea pectínea en el conducto anal. Está formado por el ciego y su apéndice, el colon ascendente, colon transverso, colon descendente, luego el sigmoides, el recto y termina en el ano. En este caso, la mucosa carece de vellosidades y el epitelio está formado por células caliciformes y columnares. Las criptas son rectas,
Aquí hay células del sistema neuroendocrino y en el fondo del mismo hay células de Paneth. En el tercio medio de las criptas se observan numerosas mitosis que permiten la renovación del epitelio en alrededor de 5 días. Por debajo de la membrana basal hay una verdadera lámina formada por abundantes macrófagos. También hay numerosos elementos de tipo linfoide acumulados en folículos solitarios. El tejido muscular del colon y del ciego tienen una capa longitudinal extensa incompleta que se dispone en 3 bandas. Debido al tono de estas bandas de la pared del colon, adopta la forma de saculaciones o austras, como lo vemos acá, ¿no? Como espacios, como sacos. A nivel de la luz de la mucosa se pliega formando los pliegues semilunares. La disposición de las fibras musculares longitudinales y circulares permiten que las austras se contraigan de manera independiente. La serosa que cubre el colon es incompleta, por lo que deja los segmentos ascendente y descendente retroperitoneales. La inervación del colon es simpática y parasimpática. El intestino grueso sirve de reservorio al remanente del bolo alimenticio y lo transforma en bolo fecal al absorber el agua y los electrolitos. Actúa como cámara de fermentación en la que la flora bacteriana usa como sustrato de moléculas no absorbidas. De fermentación se producen ácidos grasos de cadena corta utilizados por el organismo. Vamos a hablar un poquito de la fisiología de la digestión y la absorción. En el caso de los lípidos, el 90% de las grasas de la dieta son triglicéridos y estos aportan entre el 20 a 45% de las calorías. El resto son fosfolípidos vegetales o esteroles animales. Los triglicéridos poseen un esqueleto de glicerol y 3 ácidos grasos. Glicerol y 3 ácidos grasos. Los ácidos grasos de las plantas son poliinsaturados e incluyen sobre todo los ácidos grasos linoleico y linolénico, que son esenciales y no sintetizables en el ser humano. Los lípidos endógenos de la secreción biliar y de la degradación del enterocito también contribuyen a los lípidos digeridos en la luz intestinal. La digestión y la absorción de las grasas es eficiente. En el caso de los recién nacidos, excretan por las heces grandes cantidades o mayores de grasa, a diferencia de los adultos, ya que su digestión de las grasas es en un 85% o menos, mientras que en comparación con la de los lactantes mayores o adultos, que es de un 93 a 98%. La digestión luminal se produce una fase gástrica que se inicia con la llegada de los lípidos, se mezclan para formar una emulsión gruesa en la que actúa la lipasa lingual, secretada por las glándulas de von Webern en la base de la lengua, y la lipasa gástrica. Estas actúan sobre los triglicéridos de los ácidos grasos de 6 a 18 carbonos. Estas lipasas no actúan sobre los fosfolípidos ni sobre los esteroles. En el duodeno los ácidos biliares y los fosfolípidos biliares contribuyen a estabilizar a los lípidos que son presentados a la lipasa pancreática. Al ingerir comida se da una estimulación vagal y de colecistocina que estimula la contracción vesicular, la relajación del esfínter de Oddi, lo que provoca el vaciamiento de la bilis al duodeno.
Además de contener ácidos biliares, la bilis posee gran cantidad también de fosfolípidos. De esta forma se forman agregados hidrosolubles generados con los productos de la digestión lipídica llamados micelas. En el caso de las sales biliares conjugadas, estas se reabsorben en el ilion distal. La actividad enzimática bacteriana en el ilion distal y en el intestino grueso conducen a la desconjugación de los ácidos biliares. Entonces escapan a la reabsorción. Se va a dar por consiguiente una circulación enterohepática que permite que este conjunto de sales biliares recirculen entre 3 a 5 veces al día en personas con una ingesta limitada. Y aquellas personas que tienen grandes ingestas de alimento, la recirculación va a ser entre 14 a 16 veces. El transporte intracelular de los productos de la digestión. En el caso de los lípidos se formaron las micelas. Estas se ponen en contacto con la membrana plasmática de los enterocitos y se produce el ingreso hacia ellos. Existen otros tipos de lípidos digeridos, también pueden entrar en el enterocito a través de un transporte no micelar, lo que podría explicar por qué pacientes que no producen sales biliares pueden absorber hasta en un 50% o más los triglicéridos ingeridos. En el caso de los monoglicéridos, los ácidos grasos, el colesterol y los fosfolípidos, estos entran por difusión pasiva. Existe una fase celular y de salida de kilomicrones. Los kilomicrones solo los forman las células intestinales, es decir, luego que ingresaron dentro del enterocito se van a formar los kilomicrones dentro de las células intestinales y estas van a salir al espacio interepitelial por exocitosis y pasan a través del corion para alcanzar los linfáticos que los transportan hacia el conducto torácico. En el caso de las proteínas están formadas por secuencia de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. Su digestión se produce en dos fases, una fase inicial luminal y una fase terminal. En la fase luminal, por acción de las enzimas gástricas y pancreáticas, en las que las proteínas son degradadas a péptidos de 5 a 8 aminoácidos en un 70% y aminoácidos libres en un 30%. Luego ya se da una fase terminal por acción de la peptidasa en el borde estriado y del citoplasma, quedando aminoácidos libres y cantidades muy pequeñas de dipéptidos y tripéptidos que son transportados por vía portal. La digestión luminal de las proteínas se inicia en el estómago por acción de la pepsina, que actúa en el enlace peptídico situado hacia el extremo aminolateral de los aminoácidos aromáticos. El proceso es continuado por la tripsina y la quimiotripsina. Luego ya se produce el transporte de péptidos en el borde estriado. Los aminoácidos libres y los péptidos formados por menos de 5 aminoácidos serían transportados al interior del enterocito por sistemas independientes. En la membrana vasolateral del enterocito existirían al menos 6 sistemas que transportan los aminoácidos absorbidos hacia el espacio intercelular. Y así es como ingresan las proteínas. Y finalmente la digestión y la absorción de los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono están constituidos por polisacáridos, en el caso de los almidones y glucógeno, disacáridos como la sacarosa, maltosa, lactosa y trealosa, y los monosacáridos en el caso de la glucosa y la fructosa. La digestión de los almidones se inicia por acción de la amilasa salival y con posterioridad con la amilasa pancreática.
En el adulto, la amilasa pancreática es la enzima que se produce en mayor cantidad e interviene en la digestión de los almidones. En el recién nacido, la amilasa salival adquiere particular importancia con la amilasa de la leche materna. Los productos finales de la digestión de los hidratos de carbono son la glucosa, la más importante en términos cualitativos. Luego tenemos a la galactosa y la fructuosa. El paso de la glucosa, galactosa y fructosa hacia los capilares y la circulación portal son altamente eficientes. Se efectúa por difusión pasiva o mediante transportadores ubicados en la membrana celular del lado seroso. Bueno, luego que hemos hablado un poco de anatomía y fisiología de lo que es la absorción de los carbohidratos, los lípidos y las proteínas, vamos a hablar sobre técnicas de apoyo procedimentales, cómo podemos nosotros llegar o apoyarnos a un diagnóstico clínico. Tenemos, por ejemplo, el estudio endoscópico, que es una técnica que optimiza el estudio diagnóstico y puede ser efectuada en forma segura. Actualmente lo que se usa son los videoendoscopios. Estos van a contener una mini cámara de video en el extremo distal del instrumento y requiere un microprocesador para recrear la imagen en un monitor externo, ¿no? Los videos endoscopios están disponibles en diferentes longitudes y en diferentes diámetros. En el caso de los pacientes pediátricos lo vamos a elegir de acuerdo al peso y la edad del paciente. La mayoría de ellos van a tener 3 canales, uno para la emisión de luz, otro para la instalación de líquidos e insuflación de aire y el tercero para la aspiración de líquidos y detritos. Este tercero es muy importante porque también a través de él nos va a permitir el ingreso o la introducción de agujas de escleroterapia, pinzas de biopsia, lazos de polipectomía, pinzas de captura de cuerpo extraño. Existe una endoscopía digestiva alta. Esta consiste en la evaluación básicamente del esófago, del estómago y del duodeno hasta en su tercera porción. Es posible efectuar este procedimiento en forma ambulatoria, no necesariamente el paciente tiene que quedarse hospitalizado, así sea pediátrico. Se usa sedación moderada, ¿no? En algunos casos, cuando es necesario lograr un control completo del niño, para proteger la vía aérea básicamente, o cuando se va a hacer la extirpación de un cuerpo extraño, en esos casos sí se tiene que sedar al paciente, ¿no? Bajo anestesia general. ¿Existen contraindicaciones absolutas? Sí, sí las existen, son la peritonitis aguda o la sospecha de una perforación intestinal. Quiere decir que en estos 2 casos no voy a poder realizar una endoscopía. Las contraindicaciones relativas incluyen trastornos de la coagulación, como neutropenia, pacientes con mayor riesgo de perforación también. ¿En qué casos se usa la endoscopía? Por ejemplo, en el caso de que quiero apoyar mi diagnóstico, ¿no?, clínico, por ejemplo, en el caso de una hemorragia gastrointestinal, en el caso de disfagia o dinofagia, rechazos persistentes para comer, dolor torácico persistente, dolor abdominal alto. En el caso del dolor abdominal alto, que esté asociado a signos y síntomas sugerentes de enfermedad orgánica o asociado con morbilidad importante o con síntomas persistentes a pesar de un ciclo de tratamiento por sospecha de enfermedad péptica. En aquellos niños, mejor dicho en los jóvenes, porque lo vemos más frecuente en los jóvenes que vienen a consulta y les damos tratamiento para un problema de gastritis, tratamiento médico,
pero vemos que a pesar del tratamiento el paciente sigue con molestias, entonces probablemente ese paciente va a tener que realizarse un estudio endoscópico por el especialista, en este caso el gastroenterólogo. También usamos la endoscopía en el caso de vómito persistente de causa desconocida, necesidad de estudio histológico, clarificación o confirmación de estudio de imágenes del tracto gastrointestinal alto, ingestión conocida o sospecha de material cáustico, ¿no? Anemia ferropénica inexplicable. También se usa la endoscopía desde el punto de vista terapéutica, en el caso de resección de lesiones polipoideas, en el caso de una escleroterapia o banding de varices esofágicas durante o después de una hemorragia, en el caso que queremos hacer dilatación, posicionamientos de tubo de alimentación, tratamiento de lesiones sangrantes como úlceras, tumores, lesiones vasculares, extirpación de cuerpo extraño, sobre todo a nivel del esófago o de objetos aguzados o punzantes, objetos retenidos en el estómago por más de 4 semanas. En el caso de que exista presencia de síntomas como vómitos y dolor abdominal, y también en aquellos casos encontramos probabilidades de que se haya ingerido baterías y estén atrapadas en el esófago, ¿no? Las baterías pequeñas que se usan para los juguetes y que los niños suelen meter a la boca y bueno, puede quedarse atrapada en el esófago. La endoscopía digestiva baja también está indicada en la edad pediátrica. Básicamente la instrumentación es del recto, el sigmoides, el colon y el ilion terminal. Es un examen que también es posible realizarlo en forma ambulatoria, con sedación moderada y mínima incomodidad para el niño. Las contraindicaciones absolutas y relativas son muy similares a la de la endoscopía alta, pero se agrega en este caso la dilatación tóxica del colon y la obstrucción intestinal parcial o completa. Usamos la colonoscopía diagnóstica para la evaluación de una alteración en el estudio de imágenes, en caso de una anemia ferropénica inexplicable, para la evaluación de una hemorragia digestiva inexplicable también, en el caso de melena de origen desconocido, en el caso de hematoquesia, diarrea crónica clínicamente significativa de origen desconocido, en el caso de síndrome de poliposis, evaluación de enfermedades inflamatorias intestinales, evaluación de traumatismo rectal, o en el caso de obtención de tejido colónico de ilion terminal para diagnóstico, o sea, una biopsia. La colonoscopía también se usa como medio para tratamiento. En el caso de resección de pólipos, por ejemplo, tenemos los pólipos y con la endoscopía se pueden hacer resección de ellos. Dilatación de lesiones estenóticas, control de sangrado gastrointestinal bajo, reducción de vólvulos del sigmoides y extirpación de cuerpo extraño, también a nivel del tracto digestivo bajo. Otro estudio que vamos a mencionar es la pH-metría convencional. ¿Qué es la pH-metría convencional? Es un estudio prolongado por 24 horas del pH esofágico. Este es un examen diseñado para el estudio del reflujo gastroesofágico. ¿En qué caso se indica? En el caso de reflujo gastroesofágico, en que los síntomas no son manifiestos y existe una sospecha razonable. En aquellos casos en los que se desea correlacionar síntomas o las manifestaciones extraintestinales como apnea con fluctuaciones del pH. También
se debe recordar que este estudio solamente brinda información respecto a la frecuencia, duración y magnitud de los cambios del pH en el esófago distal. Entonces, ¿en qué consiste esta pHimetría? Básicamente es ingresar un tubo a nivel nasofaringio que llegue hasta el tercio distal, incluso el tercio proximal del estómago, ¿no? Se ubica y va a captar el pH en esa zona. Hay otro estudio que es muy parecido, pero que aparte va a captar presiones, que es la impedanciometría con pHimetría. Este consiste en la colocación también transnasal dentro de la luz esofágica de un catéter multicanal, en este caso es multicanal, que posee de 6 a 7 electrodos equidistantes entre sí, conectados a un transductor de voltaje que registra la información durante 24 horas, ¿no? Aquí está el transductor, va a registrar la información. Este estudio se basa en la medición de la resistencia a la corriente alterna dentro de la luz del esófago y los cambios que ésta sufre frente al paso de los líquidos. En el caso de los líquidos, la impedancia disminuye y en el caso del aire, la impedancia aumenta, o a cambios del diámetro de la luz. En el caso de que exista un cambio de la impedancia del 50% o más con respecto al basal, se considera un episodio de reflujo. Y asociado a este catéter en el extremo distal se ubica un sensor de pH, lo que permite medir de manera simultánea el pH y la impedancia. Otro estudio es el estudio de hidrógeno expirado. Se utiliza para estudios de pacientes con intolerancia a los carbohidratos, para el estudio de sobrecrecimiento bacteriano, estudio de la motilidad intestinal. Es una prueba simple, no invasiva y muy sensible. ¿En qué caso se indica este estudio? En el caso de intolerancia a la lactosa, a intolerancia a la sacarosa o en el caso del diagnóstico de sobrecrecimiento bacteriano. En el caso de la intolerancia a la lactosa, por ejemplo, si existiera deficiencia racial o primaria o de aparición tardía, deficiencia secundaria a un daño difuso de la mucosa del intestino delgado o deficiencia congénita de la lactosa, que es muy rarísima. En el caso de intolerancia a la sacarosa, por deficiencia congénita de sacarosa isomaltasa, deficiencia secundaria a un daño difuso de la mucosa del intestino delgado. ¿En qué se basa este estudio? Son situaciones fisiológicas que se dan en el ser humano cuando se digiere y se absorbe la mayor parte de carbohidratos de la dieta en el intestino delgado bajo, la acción combinada de amilasa y disacaridasas y prácticamente un mínimo de residuos alcanzan el colon. En el caso que haya una deficiencia congénita de una disacaridasa específica, el sustrato alcanzará el colon sin previa digestión. Aquí, bajo la acción fermentadora de las bacterias anaeróbicas colónicas, el sustrato es fermentado con la producción de ácidos grasos volátiles e hidrógeno en el aire expirado, donde normalmente no se encuentran, lo que constituye una evidencia indirecta de la mala absorción a los carbohidratos específicos, ¿no? Entonces, los sustratos más utilizados en este caso son la lactosa, la sacarosa, para el estudio de deficiencias congénitas o adquiridas a lactasa, sacarasa y sacarasa respectivamente, pero existen muchos otros incluso, ¿no? Otro estudio es la manometría rectal. Este estudio brinda información sobre todo en la motilidad rectal, como lo que es la presión del esfínter interno, ¿no? El esfínter interno es este de acá,
el esfínter interno o involuntario, la presencia y la magnitud de relajaciones inducidas del esfínter, del esfínter interno, la función del esfínter externo, que es el que está acá, que es el voluntario, y en este caso este estudio no tiene contraindicaciones. En una respuesta normal a la dilatación del balón, la presión del esfínter interno disminuye y el esfínter externo se contrae para mantener la continencia. Si hacemos sucesivas distensiones rectales con el balón inflado con volúmenes mayores, produce la relajación más pronunciada del esfínter interno. Pero, en el caso de la enfermedad de Hirschsprung, a pesar de que nosotros hiciéramos sucesiones de distensión continuas, este esfínter no se va a relajar. Al contrario, puede contraerse más. Entonces, el esfínter interno siempre está afectado en la enfermedad de Hirschsprung. Y esta sería una forma de cómo yo puedo llegar al diagnóstico de esta patología. Vamos a hablar un poquito sobre trastornos de la deglución, algunas patologías en esta primera parte. En este caso vamos a hablar sobre trastornos de la deglución. Tiene una prevalencia del 40 al 70% de los prematuros, y en el caso de los niños portadores de enfermedades crónicas. ¿Qué enfermedades crónicas pueden estar relacionadas a esta patología? Son la parálisis cerebral y otras discapacidades neurológicas, básicamente. ¿Cuál es la etiología? Bueno, la etiología está relacionada a trastornos orofaringios congénitos y adquiridos, agudos o crónicos, a una malformación congénita del macizo facial, pérdida de la praxia de la alimentación por desuso, en el caso de traumatismos de cara y cráneo, en el caso de los niños con parálisis cerebral, cuando existen distrofias, miopatías congénitas, síndromes hipotónicos, enfermedades metabólicas con afectación neurológica, en el caso de secuelas neurológicas de meningoencefalitis y encefalopatías, incluso otros más de tipo neurológico. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de este padecimiento? En el caso de la disfagia orofaringia, vamos a encontrar cialorrea, acumulación del alimento en la boca, regurgitación faringonasal, imposibilidad de iniciar la deglución, dificultad para efectuar la masticación con los molares, masticación con la boca abierta, tos, carraspeo, atoro, episodios de sofocación. Y en el caso de disfagia esofágica, las características clínicas van a ser un dolor retroesternal, llanto durante la deglución, sensación de cuerpo extraño en el esófago, percepción de reflujo, posiciones corporales facilitadoras, o sea, para que evite el reflujo, el paciente adopta posiciones especiales, golpes en el pecho y vómitos. Entre las causas de esta disfagia esofágica tenemos la calasia del esfínter esofágico inferior, esofagitis, estenosis esofágica, úlceras esofágicas, divertículos esofágicos o incluso el cáncer de esófago. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Se realiza una anamnesis que se orienta acerca del trastorno de origen, un examen físico para encontrar estigmas de la enfermedad,
El reconocimiento específico y dirigido de la disfagia debe ser realizado por un fonoaudiólogo de preferencia que investiga el estado de las estructuras neuromusculares participantes en el mecanismo de la alimentación, funcionalidad, coordinación con la respiración, eficiencia de los mecanismos de la alimentación, presencia de reflejos y respuesta de aversión. Algunas técnicas son útiles, algunas de ellas se han mencionado, por ejemplo, la videofluoroscopía se puede usar, manometría orofaringia o videonasofibroscopía. ¿Qué tratamiento se debe realizar en estos pacientes? Bueno, el tratamiento tiene como objetivo, en primer lugar, preservar el mecanismo normal de la alimentación y en lo posible su recuperación total. Debe estar dirigido a la prevención de la aparición de alteraciones en grupos de riesgo. Debe haber una corrección quirúrgica de anomalías anatómicas congénitas y adquiridas del aparato estomacognático y del esófago. La rehabilitación de pérdidas funcionales y neuromusculares de este. La prevención y el tratamiento de las complicaciones respiratorias y nutricionales. En el caso de los niños con aspiraciones de la vía aérea y alteraciones intensas de los mecanismos de alimentación, deben ser excluidos de la alimentación oral. Es una excepción en esos pacientes, ¿no? En el caso del niño que vomita, debemos considerar que el vómito también se denomina emesis. Es un síntoma que corresponde a la expulsión del contenido gástrico, acompañado de contracciones del diafragma y los músculos abdominales, con relajación del cardias y contracción del píloro, independientemente de su magnitud y frecuencia. Paralelamente actúan reflejos de protección, como son la elevación del paladar blando, cese momentáneo de la respiración y cierre de la glotis. El vómito permite proteger al organismo de tóxicos ingeridos. Las náuseas que lo preceden se acompañan de hipotonía gástrica, dilatación del fondo gástrico, aumento del tono del duodeno y relajación del esfínter esofágico inferior. En el caso del neonato, podemos tener vómitos básicamente de tipo flemoso. Durante las primeras horas de vida, el niño puede expulsar un material gleroso constituido por líquido amniótico, saliva y secreciones gástricas. Esto no es patológico, se puede evidenciar en gran parte de los recién nacidos. Se puede acompañar de cierto grado de sofocación y en todo caso se colocará al neonato en Trendelenburg para facilitar su drenaje y aspirar las fosas nasales y la boca. Puede haber también un vómito con presencia de sangre. Si el material expulsado tiene trazas rojas o negruzcas, puede tratarse de restos de sangre deglutida durante el parto, ¿no? O también en el caso de que las mamis presenten grietas y en el momento de lactar el bebé tome la sangre junto con la leche y luego va a presentar un vómito con rasgos de sangre. También puede haber vómitos verdosos. En el caso de que el recién nacido haya pasado por un problema de sufrimiento fetal agudo o de deglución de líquido amniótico con meconio, si el líquido vomitado es denso y verde oscuro y el niño no presenta distensión abdominal, entonces podemos pensar que ha sido la deglución de este líquido amniótico. También se puede observar obstrucción baja del tubo digestivo.
si el síntoma se acompaña de distensión abdominal. En este caso ya no sería por un problema de deglución de meconio. Pueden haber vómitos amarillentos en el caso de que sea básicamente conformado por la presencia del calostro. En los recién nacidos, sobre todo prematuros, o que han pasado por algún grado de estrés, por problemas de hipoxia o isquemia neonatal, se pueden evidenciar lesiones erosivas del estómago y del duodeno, y luego manifestarse como vómitos sanguinolentos. En el caso de que hubiera un problema de atresia esofágica, el material expulsado es abundante, espumoso, es el niño que respira en forma de ruidos, o sea, ruidosa, llama la atención y está eliminando constantemente un líquido espumoso. Nosotros tenemos que evidenciar en este paciente la permeabilidad del esófago, ¿no? Y se debe colocar una sonda, es decir, colocar la sonda orogástrica y luego tomar una radiografía simple de tórax para localizar la bolsa proximal atrésica. La presencia de aire en el abdomen sugiere existencia de fístulas traqueoesofágicas acompañantes a la atresia de esófago. También puede haber malformaciones intestinales como atresias, estenosis o diafragma del duodeno por debajo de la ampolla de váter, y cuya característica es que va a haber un vómito verdoso, abundante y reiterado. Se debe confirmar con una radiografía simple de abdomen. En este caso vamos a evidenciar si la atresia es duodenal, va a haber una doble burbuja sin gas por debajo de la segunda burbuja. Pero si la atresia es una estenosis duodenal con bridas o un páncreas anular, vamos a encontrar una doble burbuja con gas por debajo de la obstrucción. También puede manifestarse en forma de vómitos malformaciones anorrectales, aunque menos frecuentes. En el caso de ilio, cuando tenemos vómitos constantes con alteración visible del estado general, pérdida del apetito y se asocia con ilio, se debe investigar la rotación anómala del intestino o estrechez intestinal congénita o adquirida. Entonces son los pacientes que tienen vómitos, tienen mal estado general, al momento que auscultamos no encontramos ruidos, ¿no? Y en estos casos debemos pensar en que podría tratarse de una alteración anatómica con rotación anómala del intestino. Pero también en el caso de que, por ejemplo, nuestro paciente esté cursando con un cuadro de diarreas, vómitos, este ilium básicamente podría ser de tipo metabólico por hipopotasemia. En el caso de enfermedad diarreica aguda, en el periodo neonatal la asociación con emesis, la asociación de emesis con diarrea, anorexia y tendencia a la deshidratación apunta a una gastroenterocolitis o colitis infecciosa si es que ya no estamos frente a un cuadro séptico, ¿no? Trastornos metabólicos. Si el vómito es constante o en casi todas las comidas con conservación del apetito, pero con repercusión sobre el peso y se asocia con convulsiones, se impone evaluar la glicemia basal, amonio, brecha aniónica, o sea el anion gap, y una prueba de tamizaje metabólico.
También problemas endocrinos pueden condicionar un efecto de vómito, por ejemplo, una hiperplasia suprarrenal, va a condicionar emesis, tendencia a la deshidratación, fiebre, hiponatremia, con cloro urinario alto y signos de virilización en una niña. El diagnóstico va a ser más difícil en el caso de los varoncitos, claro está. Trastornos neurológicos. Por ejemplo, las condiciones neurológicas que en el recién nacido producen vómitos, hemorragia, infección, obstrucción, suelen acompañarse de crecimiento craneal anormal o de hipertensión de las fontanelas. Trastornos renales. Una acidosis tubular renal, cuya investigación incluye la detección de orina alcalina con concentraciones elevadas de potasio y calcio. Se caracteriza por emesis, inapetencia, hipercloremia, hipocalcemia y acidosis metabólica. En el caso del lactante, varios de los elementos ya mencionados que ocurren en el recién nacido o neonato también ocurren en el lactante. Podemos agregar también el problema de regurgitación de la leche, que sale casi sin impulso y se escurre en los labios del bebé. Se menciona también de un proceso de rumiación. En los niños abandonados, sobre todo, o poco atendidos por la madre o por el personal que esté a cargo de este niño, puede que estos niños se autoestimulen o se entretengan devolviendo de manera voluntaria a la boca los alimentos ingeridos por medio de contracciones de la musculatura abdominal y movimientos rítmicos de la lengua y la mandíbula, e incluso mediante la introducción profunda en la boca de los dedos de la mano. Luego mastican el contenido devuelto, parte del cual va a ser deglutido otra vez, pero la mayor parte escurre al exterior, y por esto estos niños van a tener también una repercusión nutricional que se va a evidenciar en su peso y en su talla. En los niños en edad preescolar y escolar vamos a tener otras patologías más, como son por ejemplo la dispepsia, donde el vómito va a ser matinal, referido por el paciente dispéptico, y se acompaña de náuseas y muchas veces de dolor abdominal, acidez o pirosis. Vamos a encontrar también la indigestión. El niño vomita lo último que ha comido, raras veces con retención gástrica de varias horas, y por lo general en el caso de la indigestión no va asociado a fiebre y se restablece luego de haber desocupado el estómago, o sea, luego de haber presentado el vómito. En el caso de parasitosis, en estos casos las infestaciones masivas por parásitos, sobre todo por Ascaris, pueden dar lugar a vómitos con expulsión de parásitos por boca y ano, y cuadros de obstrucción intestinal también se pueden ver, ¿no? Otro cuadro que también se presenta en esta edad preescolar y escolar, sobre todo en los preescolares, en las movilidades, es el vómito que se presenta con el movimiento de los vehículos, ¿no? Entonces, sobre todo si estos son cerrados y están atestados de pasajeros. Entonces el niño va a presentar un vómito por ese movimiento vehicular, ¿no? Que muchas veces simplemente con tener una mirada fija, ¿no? Que no esté lateralizado y no hiperventilar, ese paciente va a controlar su vómito. Y también factores emocionales, como en el caso de la ansiedad, el rechazo escolar, ¿no? El llamado bullying, disfunción familiar por diagnóstico de exclusión, estos últimos. ¿Cuál sería el tratamiento en estos pacientes? Además del control de la enfermedad de base,
El tratamiento más racional de los vómitos agudos es la administración de agua, glucosa y electrolitos, ¿no? Puede acudirse a la hidratación oral, incluso si el niño está vomitando en las primeras horas, debería insistirse, ¿no? Y la hidratación en estos casos debería ser fraccionada con sales de rehidratación. Solamente se contraindicaría la vía oral en el caso del que el paciente esté distendido. En este caso ya tendríamos que usar una vía parenteral. Cuando el niño presenta la distensión, no se indica la hidratación oral y mucho menos la administración de fármacos antieméticos o antiespasmódicos. Debe recibir reposición parenteral de las pérdidas. En algunos casos cabe la opción de administrar un antiemético, ¿sí? En algunos casos podemos usar un antiemético de acción central capaz de deprimir el centro del vómito y que permita suministrar la vía oral, probablemente como única dosis, ¿no? Algunos metaanálisis actuales establecen que el tratamiento, por ejemplo, con el ondansetron, que antes era un antiemético usado básicamente en pacientes con problemas oncológicos que recibían quimioterapia, actualmente ya se ha visto que este medicamento se puede usar en la edad pediátrica y se ha visto también que reduce el vómito persistente, la necesidad de líquidos parenterales y las hospitalizaciones, sobre todo en niños con gastroenteritis. Existen también otros que tienen acción central con efectos demostrables también a nivel del tubo digestivo superior, en particular en lo que tiene que ver con el tono del cardias y el vaciamiento del estómago, como por ejemplo la metoclopramida. Las revisiones en ninguna se menciona el dimenhidrinato, que muchas veces se usa en los hospitales y en los diversos centros y puestos de salud, ¿no? No se menciona, ya que el dimenhidrinato no es un antiemético. Vamos a hablar un poquito de reflujo gastroesofágico. El reflujo gastroesofágico es un fenómeno fisiológico, ¿no? O sea, normal, en niños y en adultos. Sus manifestaciones clínicas son variables y dependerán de la edad del paciente y la presencia de otras patologías asociadas. Consiste en el pasaje retrógrado del contenido gástrico al esófago. ¿Cuál es la epidemiología? Se dice que en niños de 0 a 3 meses se puede presentar en un 50%, hasta los 4 meses hasta en un 65%, a los 12 meses hasta en un 5%. Se resuelve de manera espontánea en la mayoría de ellos. Se puede encontrar también en niños de 3 a 17 años en un porcentaje de 1,4 a 8,2%. En el caso de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, se estima que 1 de cada 500 niños presentan este proceso y se concentra en aquellos pacientes portadores de daño neurológico, básicamente, o que tengan atresia esofágica, genopatías, hernias diafragmáticas, prematuridad, displasia broncopulmonar, fibrosis quística, obesidad, antecedentes familiares de enfermedad de reflujo gastroesofágico. Diferenciar lo que es reflujo gastroesofágico de enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Cuál vendría a ser la fisiopatología de este proceso?
Existen episodios normales de relajación transitoria del esfínter esofágico inferior que habíamos visto en un inicio. Para la descompresión, para la cámara gástrica, en especial para la eliminación del aire deglutido. En muchos lactantes estos episodios son de mayor frecuencia, lo que explica el paso retrógrado del contenido gástrico, impulsado por el aire eructado. El reflujo gastroesofágico fisiológico se ve favorecido por dicha adaptación inadecuada del tono del esfínter esofágico inferior a los cambios de la presión abdominal y se facilita por el acortamiento del esófago intraabdominal propio del lactante menor, como también por el decúbito prolongado. En el caso de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, esta sí es multifactorial y compleja. Está relacionado con la frecuencia de los episodios de reflujo, la acidez gástrica, la velocidad de vaciamiento gástrico, los mecanismos de barrido esofágico, la barrera mucosa del esófago, la hipersensibilidad visceral y la respuesta de la vía aérea a la estimulación ácida. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas del reflujo gastroesofágico? En el caso de los lactantes, las manifestaciones digestivas van a ser vómito exagerado, rechazo a los alimentos, mal progreso ponderal, esofagitis, es decir, presencia de salivación, hipo, irritabilidad, trastorno del sueño, llanto inconsolable, arqueamiento de la cabeza, del cuello, o ambas, ¿no? Del tronco, la anemia y la hematemesis. Extradigestivas tenemos respiratorias como asma bronquial, neumonía por aspiración, tos crónica. Faringo-laringotraqueales, tenemos la disfonía, faringitis recurrente, estridor, laringitis a repetición. Y en el caso de molestias neurológicas podemos encontrar apnea, síndrome de muerte súbita, entonces el reflujo es una de las causas del síndrome de muerte súbita, y el síndrome de Sandifer. En el caso de los preescolares, tenemos manifestaciones digestivas como regurgitación intermitente y rechazo alimentario. Extradigestivas tenemos las respiratorias como asma bronquial y tos crónica. En el caso de escolares y adolescentes, tenemos digestivas, pirosis, regurgitación, odinofagia, disfagia, impactación alimentaria, dolor retroesternal y el esófago de Barrett. ¿Cómo haríamos el diagnóstico de estos pacientes? En la mayoría de los lactantes con vómito crónico no se requiere mayor instrumentación, basta con la obtención de la descripción rigurosa de los síntomas, evaluación nutricional, examen físico y neurológico, describir las técnicas de alimentación y el control de la aerofagia. Básicamente en los niños con reflujo gastroesofágico no vamos a ver mayores alteraciones en el caso de lo que es su peso y su talla, y vamos a ir viendo que a medida que este niño va creciendo, este problema se va espaciando y se va retirando, y generalmente no va asociado a otra patología, a diferencia de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, en el que sí vamos a encontrar una alteración a nivel de su peso y su talla, y generalmente va a estar asociado a problemas de tipo sobre todo neurológico,
¿Qué métodos de estudio voy a utilizar para poder confirmar mi diagnóstico? Podemos usar una radiografía de esófago, estómago y duodeno. Podemos hacer una pHimetría esofágica. Habíamos mencionado que el dosaje del pH a nivel del esófago puede ayudarnos significativamente, aparte de la clínica, para el diagnóstico de un reflujo gastroesofágico. También la endoscopía e incluso la biopsia. La gammagrafía esofágica es otro método de estudio que me puede ayudar a confirmar mi diagnóstico, y la impedanciometría intraluminal multicanal con pHimetría durante 24 horas, proceso que también mencionamos dentro de las técnicas de estudio para confirmar los diagnósticos. ¿Qué tratamiento vamos a tener con estos pacientes? Básicamente el objetivo es atenuar los síntomas, prevenir y tratar las complicaciones. Se van a tomar medidas generales. Se recomienda en lactantes la posición supina con cabeza elevada. Algunas literaturas decían que se podía ver menos problemas de reflujo en el caso de que se colocara al paciente en posición prona, pero posteriormente se vio que esta posición prona, o sea, boca abajo, podía condicionar un problema de muerte súbita en los lactantes o en los recién nacidos. Por eso que se optó por la posición supina con la cabeza levantada para disminuir, o por gravedad, el alimento baje y llegue a la cavidad estomacal sin que retorne este. En los niños mayores y adolescentes se recomienda elevar la cabecera de la cama y la posición lateral izquierda al dormir. Se menciona también el uso de fórmulas espesantes en los lactantes. Se dice que disminuye los episodios de vómitos o regurgitaciones, pero reduce los episodios de reflujo gastroesofágico. En los niños mayores se debe evitar la obesidad, el consumo de alimentos condimentados, el consumo de cafeína, chocolate, alcohol y la exposición al tabaco. ¿Qué tratamientos farmacológicos debemos usar en estos pacientes? El uso de antiácidos. Que hace un antiácido neutraliza el pH gástrico y de esta manera disminuye la exposición de ácido en el esófago. Se usan en combinaciones de hidróxido de aluminio y carbonato de calcio. Pero en el caso de los preparados con aluminio, se ha visto que estos se asocian con osteopenia, anemia microcítica y neurotoxicidad en lactantes. Por eso su uso está restringido en esta edad. Agentes de superficie son aquellos que crean una barrera que impiden el daño péptido en la superficie de la mucosa. En este caso tenemos el alginato y el sulcrafato. Este último es una combinación de sacarosa con sulfato de aluminio. También tenemos que tener la misma consideración que la mencionada con los antiácidos que tienen aluminio en sus presentaciones. En el caso de los inhibidores de la bomba de protones, estos van a bloquear la secreción ácida por la unión irreversible de la bomba de hidrógeno potasio ATPasa, que se ubica en la superficie luminal de la membrana de la célula parietal. Los fármacos de esta clase son el omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, rabeprazol y pantoprazol, pero los tres primeros son los más usados en la edad pediátrica: el omeprazol, lansoprazol y esomeprazol.
Ah, los inhibidores de los receptores de histamina de tipo 2 de la célula parietal también se pueden usar, pero es digamos restringido su uso, como por ejemplo la ranitidina. En cuanto a los procinéticos, son fármacos que favorecen el peristaltismo del esófago, favorecen el vaciamiento gástrico. Dentro de estos tenemos a la domperidona, metoclopramida y la cisaprida. Metaanálisis que han evaluado la eficacia de la domperidona y metoclopramida en el tratamiento de reflujo gastroesofágico no muestran que sean fármacos de mucha utilidad realmente. En el caso de la cisaprida, que es un agente serotoninérgico y que facilita la liberación de la acetilcolina en los plexos mientéricos, con eficacia comprobada en el tratamiento de reflujo gastroesofágico en niños. Pero este medicamento, la cisaprida, está asociado a arritmias cardíacas, en ocasiones con compromiso muy desfavorable y con un pronóstico muy desfavorable. Hace que su uso no se recomiende salvo en casos excepcionales y con control estricto. El tratamiento quirúrgico. Tiene indicación cuando fracasa el tratamiento clínico, sobre todo en niños con daño neurológico asociado, solo en esos casos. Y el pronóstico, en la mayoría de los casos de reflujo gastroesofágico, remiten al año de edad por una maduración de la función del esfínter esofágico inferior. Simplemente es darle tiempo al paciente. Existe una población con mayor riesgo de complicaciones compuestas por pacientes con discapacidad neurológica, atresia esofágica, prematuridad, hernia hiatal, obesidad, fibrosis quística y antecedentes familiares de enfermedad por reflujo gastroesofágico. En esos casos el pronóstico puede ser reservado. Bueno, creo que así es. Bueno, hasta es la primera parte de lo que es patologías del tracto digestivo. No sé si existe alguna pregunta. Supongo que en sus centros, en sus puestos de salud, ven estas patologías. No sé qué es lo más frecuente. Bueno, faltan algunas más que se van a hacer en la segunda parte, pero... Ajá. Uh-huh. Así es. Claro, así es. El reflujo en los recién nacidos es frecuente, puede llegar incluso hasta el año de edad, como hemos manifestado, ¿no? Y simplemente es dar tiempo y explicarle a la madre los parámetros que debe tener en cuenta para que este reflujo no llegue a complicarse, porque también existen complicaciones, como sería una aspiración o un problema de muerte súbita, ¿no? Pero debemos considerar que el reflujo gastroesofágico en los niños generalmente no va asociado a otros problemas y no inmiscuye lo que es la talla y el peso del paciente. Es un paciente que va a tener un peso y una talla adecuado, a menos que el reflujo sea de gran magnitud, ¿no? Que se puede dar el caso. ¿Alguna, digamos, otro comentario? ¿No? Quizás la primera parte un poco fastidiosa de lo que es la fisiopatología, ¿no? De los carbohidratos, de los lípidos, pero importante repasar algunos puntos que quizás en el tiempo de pregrado lo hemos visto, ¿no? Claro. Sí, así es. Normalmente cuando vienen a consulta por primera vez y nos cuentan su problema, nosotros hacemos la evaluación del paciente, vemos
las características clínicas, es un niño aparentemente normal, no tiene ninguna enfermedad de fondo y las curvas de peso y de talla en su carné están ok, ¿no? Entonces yo puedo con tranquilidad decirle, señora, probablemente sea un problema de reflujo, esto va a tener un tiempo, vamos a tratar de mejorar este problema con algunas medidas, como son colocar al bebé con decimos la cunita ciertamente elevada, porque muchas veces se entienden mal y lo que hacen es colocar almohadas y flexionan el cuellito. Entonces ahí no va a haber, va a haber un problema al momento de que el niño quiera respirar, y eso no es la idea. La idea es que la cuna en sí, es decir, decirle que preparen cuñas, puede ser quizás de madera, que eleve todo el colchoncito de la cunita del bebé y que éste quede más o menos en un ángulo de 30 grados. Entonces es así como se puede tener un tren de Lebur y por gravedad baje los alimentos. Ahora, el uso de alimentos, digamos, de mayor consistencia, más espesos, también se dice que se pueden usar. No van a cambiar digamos, lo que es el tiempo de evolución de este proceso, pero van a disminuir los procesos de reflujo. Y también el uso de medicamentos en lactantes es restringido. Quizás uno de ellos podría ser la cisaprida, pero también he mencionado que este medicamento, tenemos que hacerle seguimiento, puede tener problemas a nivel cardiovascular, ¿no? Las arritmias cardíacas. Entonces, si yo doy un medicamento porque pienso que le puede ayudar, porque está indicado, pero puede haber un efecto secundario, debo hacer seguimiento de mi paciente, decirle, señora, a la semana venga, vamos a reevaluarlo, a ver cómo va a los 15 días, ¿no? Si no presenta mayores síntomas, de repente se puede continuar con el medicamento por cierto tiempo y después, si ya veo que de repente este reflujo ya no se está presentando, irlo retirando o retirarlo del todo para que ya solamente el niño quede con las medidas anteriores, ¿no? Bueno, en ese caso se dice que ayuda a lo que es la digestión porque son enzimas, ¿no? Y al tener mejor digestión va a haber menos problemas de gases y por esto el niño va a tener menos cólicos, menos llanto, menos estrés para la mamá y para toda la familia. Sí, se está usando, pero actualmente lo que estamos viendo que está quizás funcionando más es el uso de estas soluciones que mejoran la flora gastrointestinal, ¿no? Los lactobacilos, ¿no? Y ayudan a una digestión más rápida, mejor, que mejoran la flora, ¿no? Dentro de estos tenemos lactobacillus racemosus y también el reuteri. Bueno, existen nombres en el mercado que se usan, ¿no? Uno de ellos es el BioGaia, lo vamos a mencionar porque se usa bastante, ¿no? Que es el reuteri. Y bueno, otros más, pero el más usado es este. Y ayuda a que mejore la digestión del recién nacido, ¿no? Y disminuya, por lo tanto, a los cólicos. Los cólicos del recién nacido y del lactante, porque dura durante muchas veces los primeros meses, 2, 3 meses. Y bueno, es el niño que en las noches o en las tardes, a partir de las 6 de la tarde, comienza con el llanto inconsolable y la madre se desespera y no sabe qué hacer, ¿no? En esos casos podría utilizarse. No sé si existe algún otro comentario.
cómo actuar en ese momento, ¿no? Porque lo único que tenemos, por ejemplo, en el ministerio en ese entonces es la metoclopramida tenemos nosotros. Ya. ¿Ese paciente viene con vómitos? No, ¿Solamente solamente una, distendido? una distensión y que no, según la mamá dice que no puede eliminar los gasecitos, pero el bebé llora y llora, se calma y nuevamente vuelve a llorar. Ya. Bueno, en todo caso, indagar primero qué tipo de leche está tomando. Si es lactancia materna, difícil que haya problemas con lo que es lactancia materna. Si es con fórmulas, puede ser, y recién ha iniciado estas fórmulas, que tenga algún problema con, sobre todo, la proteína de la leche de vaca, es la que donde sacan las fórmulas, ¿no? Y esto condiciona a la presencia probablemente de distensión abdominal, incluso vómitos, ¿no? En algunos pacientes hasta diarreas. Eh, Debo hacer indagación también en la madre si ella de repente, si es que fuera lactancia materna, está ingiriendo algún tipo de alimento que pueda condicionar también alergias en este niño y que se está manifestando de tipo, la manifestación es de tipo digestiva. Por ejemplo, pescado, maní, ¿no? En algunas literaturas te refieren sobre el consumo de la piña, incluso del cacahuate, que es el maní, la leche de vaca, ¿no? Eh, entonces, si la mami ingiere este tipo de alimentos, también puede condicionar una alergia alimentaria que se puede manifestar con estas características, ¿no? De distensión abdominal, de vómitos, incluso diarreas. Indagando eso, luego, si es que de repente por ahí está tomando algún medicamento, ¿no? Hacer toda la indagación del caso para ver en qué contexto me encuentro en ese momento con el paciente. Si de repente simplemente es un cólico de gases o es secundario a la ingesta de algún tipo de leche o algún tipo de medicamento. O de repente, si es pequeñito, de repente tiene algún problema de alteración en las enzimas, como habíamos mencionado, ¿no? ¿No? Entonces, falta congénita, que son raras, pero se pueden presentar de enzimas. Y presentan vómitos, distensión abdominal, ¿no? Entonces, yo evalúo al paciente. Si el paciente está estable, llora porque definitivamente le duele el abdomen, no, porque está distendido, los intestinos están llenos de gases, pero clínicamente o hemodinámicamente está estable, de repente puedo condicionar yo el uso de un medicamento que me ayude a eliminar esos gases, ¿no? Nosotros generalmente usamos la dimeticona vía oral, ¿no? En el caso que me está mencionando no tiene vómitos, entonces puedo usar la dimeticona, ¿no? Y esperar que ésta haga efecto para que elimine los gases. También las formas de hacer los ejercicios, la flexión de las piernitas, si es que el paciente está estable, ¿no? Estamos hablando de un paciente que hemodinámicamente está estable. La flexión de las piernitas. En alguna oportunidad usamos, me acuerdo cuando hace mucho tiempo hacíamos la residencia y venía también, podíamos de repente tratar de constatar la temperatura rectal y paralelamente el estímulo con el termómetro para que elimine los gases, ¿no? Formas. Ahora, si el paciente sí está comprometido, hemodinámicamente está inestable, entonces tengo que pensar en otros problemas. De repente está con alguna infección, ¿no? De repente es un hilio, ¿no? Así le dé dimeticona, no va a mejorar, ¿no? Tengo que dosar electrolitos, ver cómo está el potasio, ¿no? En estos casos no recomendaríamos la vía oral y lo mencionamos, ¿no? Claro, en esos casos sí, ¿no? Depende del contexto en el cual se encuentre el paciente, ¿no? Si es un paciente estable, podemos darle el chance de algún medicamento que le ayude a eliminar esos gases. Uh-huh. Uh-huh. No sé si otro comentario. Bueno, como les había mencionado, faltan varias patologías todavía, muchas más que será en la segunda parte. Ya. Uh-huh. Gracias.